Oremos juntos. Dios Padre, que ha creado el universo y todas las cosas, que gobiernas la historia humana, tú que eres viviente, siempre que mereces nuestra alabanza y gloria. Nacimos en este mundo sin saber por qué vivíamos, sin saber por qué y sin propósito en esta vida vivíamos, vagando. Pero nos llamaste y nos salvaste y nos diste la herencia gloriosa que nos has prometido. Y mientras vivimos en este mundo, no nos vivimos para los deseos carnales, sino para tu santa voluntad. Invertimos nuestra vida para lo más valioso, trabajando juntos para el Evangelio, amándonos unos a otros. Y llevamos una vida de glorificarte, y gracias por permitirnos esto, Señor. A esta hora, en este domingo, vivíamos en cada parte glorificándote, pero estamos hoy reunidos en este lugar para poder alabarte. Y con tu palabra hemos sido enseñados y amándonos unos a otros. Gracias por permitirnos cumplir tu voluntad y para llamarnos por eso. Cada momento y cada asunto nos guías y nos haces crecer con tu palabra. Nos haces crecer hasta madurarnos y por eso te agradecemos. En esta última época de tu historia que has planeado, nos has dejado en este mundo con tu misión de predicar el Evangelio hasta el fin del mundo, con esta misión más grande que nos has dejado. Predicamos este Evangelio mientras tengamos tiempo o no, y para esto nos has guiado hasta ahora, y gracias por esto. Ahora también en todo el mundo, en varias situaciones difíciles, nuestros misioneros que están en dificultades y sus familias y en situaciones difíciles, ellos que guían tus almas a tu Evangelio. Todos los hermanos que trabajan juntos y sacrifican. Señor, estás con ellos y permíteles sabiduría y valor para ayudarlos y guiarlos a predicar el Evangelio. Y ahora este tiempo, el pastor Juan Lee, que está en Europa para el retiro, y su grupo misionero, queremos que se manifieste tu santa voluntad allá también. Que cada iglesia de Europa sea edificado más firmemente cada día, y que ese lugar donde estuvo, en los países cristianos que estuvo el Evangelio antes, y las almas tan valiosas que están ahí, Señor, ten misericordia de esas almas y ámalos para que escuchen el mismo Evangelio que nosotros tenemos y para que seamos unificados en la fe, y que tu cuerpo que has venido sea perfeccionado y que tu reino del cielo sea ampliado. A esta hora, sea en cualquier situación y ambiente estén, a cada uno permíteles la gracia y tu palabra, y toca sus corazones de cada uno, consólalos, y te pedimos que los sanes para que el resto de sus vidas sean firmes en la fe y que sea en lo que hagan, solamente que lo hagan, que vivamos para tu gloria. Confiamos todo el tiempo en ti, Espíritu Santo, que nos guíes y manifiesta tu santa voluntad, Dios. Oramos en el nombre de Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén. Gracias por el coro. Cada miércoles solo escuchaba la alabanza que ha sido grabado, pero hoy lo escuché en vivo y pienso que
Se escucha mucho mejor. Gracias. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6, versículo 13 a 16. Esos son nuestros versículos principales de hoy. Dicen estos versículos que aparte de la cruz no hay de qué gloriarse. Mientras vivimos en este mundo, obviamente tal vez uno tenga de qué gloriarse, de qué enorgullecerse, pero hay cosas que debemos gloriarnos y no debemos de gloriarnos. Entonces, de las cosas para gloriarnos y para no gloriarnos. Apóstol Pablo era un hombre que tenía mucho de qué gloriarse, pero todo eso lo tomó por basura, como dice, y solamente se gloriaba de la cruz, porque su conocimiento de conocer a Jesucristo es lo más sublime y era lo más importante, por eso así fue para él. Ante Dios. Y ya estamos en mayo, ya pasó casi la mitad del año. El tiempo está pasando muy rápidamente. Entonces, ya la primera mitad está terminando. Entonces, vamos a pensar cuánto de todos sus planes y sus promesas y oraciones han sido cumplidos de este año. Espero que sea una oportunidad en que podamos reflexionar el tiempo que ha pasado. En San Lucas 13 dice, hubo una viña y un árbol de una higuera en el campo, y el dueño vino y le dijo al viñador que lo cortara, porque 3 años vino a ver la higuera, pero no tuvo frutos. Entonces ese árbol de higuera que no tiene frutos, que lo cortara. Obviamente, en San Lucas 13, esa higuera que no tiene frutos, originalmente significa a Israel. Ellos tenían profetas, tenían palabras de profecías. Ellos eran el pueblo escogido, pero aunque vino Mesías, ellos no lo entendían. Ellos rechazaron al Señor de gloria. Por eso el reino de Dios los quitó de ellos y lo pasó sobre el pueblo sobre el pueblo que daba frutos. Por eso nosotros ahora somos salvos. Por eso esa época, esa era, es de la era de la gracia, la era de la iglesia, el tiempo de los gentiles. Pero hasta que sea pleno ese número de los gentiles, no sabemos cuánto se llena ese número de plenitud de los gentiles. Pero es verdad que el tiempo está corriendo hasta el fin. Pero la higuera que no tiene frutos, que aparece en San Lucas 13, obviamente representa a Israel, pero también todos los cristianos salvos que están plantados en la viña, cada una de las personas salvas. Dios nos ha salvado para que demos frutos. Busquemos San Juan 15. San Juan 15. Capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como pámpanos que están conectados a la vid, nos ha salvado. Y como miembros muy necesarios a la iglesia, que es el cuerpo del Señor, nos ha puesto aquí. Y lo que quiere es, sed santos porque yo soy santo. Nosotros somos participantes de la cualidad de la divinidad del Señor. Entonces nuestra fe tiene que ir creciendo más y más, obviamente. Y a través de nosotros, como el pámpano da frutos para la vid, también a través de cada uno de nosotros, el Padre quiere que demos muchos frutos. ¿Y qué será este fruto, estos frutos? Los 9 frutos del Espíritu, ¿conocen?
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obviamente, esas leyes no son plural, sino cada uno es singular. Ha dicho muchos frutos, pero es cualidad interior de los cristianos salvos. Entonces, frutos interiores tenemos que dar. Y por fuera, como dice en Romanos 16:5, el Epeneto es el primer fruto de Acaya. Y en 1 Corintios 16 dice, la familia de Estefanos es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, el primer fruto de alguna región es cristiano salvo de esta región. Entonces alguien le predicó el Evangelio. Entonces nuestra cualidad de la fe interior y el exterior yo, a través de mí, otra alma tiene que ser predicado, guiado al Señor. Entonces seguramente Dios nos salvó para dar frutos del Evangelio y nos ha dejado en este mundo hasta ahora. Entonces, en 2015, en la primera mitad, ¿qué frutos he estado dando? ¿Cuántos frutos habré dado? Entonces sería bueno pensarlo. Dijo el dueño, el señor, que cortara la higuera que no da frutos, pero el viñador le dijo, permítame otro año, le voy a dar agua, lo voy a arar, lo voy a hacer que esa higuera dé frutos este año, pero si aún así no da frutos, entonces córtala. Entonces también nuestra vida ha sido vacilado, guardado en esta tierra continuamente. ¿Por qué? Nuestro Señor, que nos ha salvado, que está a su diestra de Dios, está orando por nosotros. Entonces, también por la gracia, solamente por la gracia de Dios estoy vivo en esta tierra hasta ahora. El Señor lo desea sinceramente, que a través de la iglesia, que a través de cada miembro, a través de los pámpanos de la vid, quiere que demos frutos. Obviamente, si el pámpano está conectado a la vid, dará frutos. Entonces, pero cada uno de nosotros, los salvos, ¿qué debemos de hacer para dar frutos? Entonces, a esta hora, con el título de Solamente la cruz, centrado en Gálatas 6, versículo 14, pensaremos en la cruz. ¿Por qué necesitamos la cruz? La clave de todos los problemas de la vida está en la cruz. Esto estamos diciendo. De los 66 libros del Biblia, lo más importante de este libro es el acontecimiento de la cruz. El Creador que ha hecho todas las cosas, el trabajo más grande que hizo cuando vino a esta tierra es redimir a todas las personas sobre la cruz y que ha muerto por nosotros derramando su sangre. Entonces, en este acontecimiento de la redención sobre la cruz, el Señor, para decirnos que somos justificados, venció la potencia de la muerte y después de 3 días resucitó de su sepulcro. Entonces, su muerte de Jesús y su resurrección de Jesús, no hay contenido más importante que esto. Entonces, nosotros, ¿de qué debemos de gloriarnos? Tenemos que gloriarnos de esto. Entonces, nosotros, para dar frutos, ¿qué debemos de hacer? Vamos a ver San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Versículo 24. De versículo 24 veremos. San Juan 12, versículo 24 a 26, leamos juntos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí dice que si
un grano de trigo cae en la tierra y muere, llevará mucho fruto. Entonces el primer trigo que murió es Jesucristo. Él, por morir en la cruz, entre los 2000 años del cristianismo, mucho pueblo que irá al cielo, muchos que vivirán eternamente con Dios en el cielo, las almas muertas que resucitan. Entonces estos frutos del Evangelio han sido dados a través de su muerte. Y los salvos arriesgan su vida y predican el Evangelio a otras personas, y por generaciones este Evangelio ha sido predicado hasta nosotros. El Señor Jesús dijo, si alguno me sigue, en la palabra que acabamos de leer, dice, si alguno me sirviere, sígame. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús dijo, sígueme. ¿En qué imagen? ¿Cómo debemos de seguir a Jesús? Jesús nos ha mostrado un ejemplo. Como un grano de trigo nos ha mostrado el ejemplo. Con su sufrimiento sobre la cruz nos mostró el ejemplo. Ahora nosotros, conforme a lo que hizo Jesucristo en esta tierra y qué hizo, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17. Luego volveremos a San Juan 12. Primero vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17. 1 de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como el Señor es, así como nosotros en este mundo, así debemos ser. En San Juan 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y dijo que lava sus pies para enseñarles el ejemplo, para que también se laven sus pies mutuamente. Jesús murió derramando la sangre en la cruz, y lo que sobra de esta tribulación, para que nosotros lo podamos llenar en nosotros, mostró el ejemplo de esta tribulación y nos dice que sigamos los pasos de su tribulación. Entonces, en muchas partes de los libros evangélicos, Jesús así habla. Tomas tu cruz cada día y sígueme. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, así dijo. Es tomar su cruz. Por eso, tal como estuvo Jesús, también como cristiano, nuestra cualidad de la fe se hace como Jesús. En 1 Corintios 13, en el capítulo del amor, dice, el amor es sufrido. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, no guarda rencor. Aparecen muchas explicaciones acerca del amor. Entonces, al poner a Jesucristo en el amor es correcto. Pero si pongo a mí mismo sobre el amor, uno tiene que reflexionar a sí mismo. ¿De verdad sufro mucho? ¿De verdad no me enojo? ¿De verdad tengo paciencia? Entonces, esa cualidad de Jesucristo, Jesús nos mostró el ejemplo. Pero ahora, hoy, con la cruz, para ser un cristiano que solamente se gloria de la cruz. Entonces, tenemos que pensar por qué la cruz es importante para nosotros y qué significado lleva en sí. Pensaremos y qué significará tomar su cruz cada día. Y aparte de la cruz no tengo nada de qué gloriarme. Entonces, ¿qué contenido lleva en gloriarse de la cruz? Eso pensaremos hoy. En la introducción dije que los cristianos han sido dejados en el mundo para dar frutos. Vamos a ver otros capítulos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 4. Leamos juntos.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Jesucristo murió en la cruz por nosotros y resucitó de los muertos, y por su muerte y por su resurrección de Jesús, revivió las almas que están muertos. Y entre estos grupos santos nos ha puesto ahí. ¿Por qué? Para que, como dice aquí, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero yo, después de recibir la salvación, ¿qué frutos habré dado? Alguien, para predicarme a mí, a través de mucho sacrificio, hasta a mí me predicó el Evangelio. Y una persona como yo, que no tenía ningún significado, ni propósito, ni esperanza en mi vida, para mí alguien esforzó para predicarme el Evangelio. Entonces, este relevo del Evangelio lo he pasado a otra persona. ¿De verdad he podido dar frutos del Evangelio a través de mí? Porque si no los tengo, aún así, no significa que no llevo diligentemente mi vida cristiana. Sí estoy siendo diligente en algo. Ahora ustedes, yo y ustedes, realmente en nuestra vida cristiana no estamos moviendo siempre muy ocupados. Entonces, tal vez la gente del mundo piensa que para creer en Jesús tienes que ser diligente. Si eres perezoso no puedes creer en Jesús. Mi vecino, yo lo veo y solo tiene su trabajo, su iglesia y su familia. Solo esos 3 lugares. Es muy diligente. Yo soy muy perezoso, por eso no puedo creer en Jesús. Hay gente que nos ven y nos consideran así. Pero realmente yo soy muy soy muy ocupado, hago muchas cosas, pero al parecer no tengo resultado. Dios quiere dar frutos a través de mí, pero a través de mí no tiene muchos frutos. En Proverbios 26, vamos a buscar. Proverbios 26. Proverbios 26, versículo 13. Realmente, todo eso lo que yo hice con mucho trabajo, ¿realmente será diligencia? ¿No seré muy perezoso espiritualmente ante Dios? Eso llego a pensar. Proverbios 26, del versículo 13. Leo. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme mandamiento será recompensado. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que dice, cuando habla del perezoso, dice, como la puerta gira sobre sus quicios. En esta iglesia también hay muchas puertas, ¿no? Y cuando uno entra, así abre y cierra, y abre y cierra. En varias puertas aquí uno lo empuja, lo jala, y también en sus casas tienen puertas así. Pero la puerta de la iglesia de Seúl Central, ¿es perezoso o es muy diligente? Entonces, seguramente como el número tan grande de las personas que entran, también la puerta ha estado muy diligente y movió mucho y abrió mucho, ¿no? Pero ¿por qué dice que es perezoso? Porque nosotros, de la iglesia al trabajo, del trabajo a la familia, a la iglesia, entonces en este triángulo si seguimos con algún puesto, algún trabajo, damos servicio y vamos mucho al seminario y trabajamos mucho para predicar a alguien la palabra. Pero si no tiene ningún resultado, no tiene ningún fruto, en los ojos de Dios dirá, ¿tú eres muy diligente? No, es un perezoso. Solo uno es ocupado. Se siente así. ¿Por qué? Si planta un grano de trigo, ese grano tiene que morir para dar 30, 60, 100 veces frutos. Como en San Mateo 13 dice que da 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1 veces de frutos. Pero ¿por qué a través de mí no doy estos frutos? ¿No será que tengo algún problema? Ya ha pasado varios años de que he sido salvado, pero a través de mí ningún alma ha sido guiado ante el Señor y no ha
No hay nadie en la comunión que ha sido guiado por mí para recibir la salvación. Entonces, en este año 2015, alguien de verdad ha guiado a esas almas tan miserables ante el Señor. Y a través de esa persona que predique el Evangelio a otras personas. Espero que algo así pase este año. Uno piensa así, ¿no? Pero en esta palabra que está aquí, en versículo 16, así dice: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Que siete que sepan aconsejar se considera sabio el perezoso en su propia opinión. ¿Por qué a través de nosotros no crece la fe? ¿Por qué no doy frutos a través de mí? Obviamente, lo que estoy diciendo no aplica a las personas que son muy diligentes y fiel y sirven al Señor y con muchos frutos abundantes glorifican a Dios. Pero, espero que me lo escuchen en general, esta palabra que está aquí, que siete que sepan aconsejar se considera más sabia a sí mismo. Después de recibir la salvación hasta ahora, cuando recibieron ese primer amor, su pasión era muy grande, ¿no? Y cualquier persona con quien se encontraba, pensaban que hablarían con ellos y ellos regresarían al Señor y recibirían la salvación. Pero el predicar el Evangelio no es tan fácil. El salvar el alma que está muriendo de otra persona es muy difícil y seguramente los que han tratado de evangelizar lo saben. Y hay varios errores que también uno comete y después uno piensa: los que recientemente son salvos son buenos en predicar el Evangelio. Una persona que, como yo, que tengo mucho tiempo de ser salvo, en vez de predicar el Evangelio, yo puedo edificar a los hermanos, puedo servir en la iglesia. Y así tal vez uno como que desprecia a sí mismo, porque las maneras que ha ocupado hasta ahora no funcionan tan bien. Por eso se cae en como un hábito religioso, como de menospreciar a sí mismo también. Dice, algunos tienen que vivir así, otros así. Entonces, aunque les dan 7 personas, les dan consejo, pero uno mismo está muy fijado en su idea, en sus maneras. Pero la vida cristiana no se debe de llevar así. Cada persona es diferente. No, nadie puede ser igual. Si yo he vivido hasta ahora y si hago de esta manera, no puedo dar fruto. Si hago de otra manera, no he podido glorificar a Dios. Entonces, ¿qué debo de pensar ahora? Debo de ser ese grano de trigo. Solamente la cruz. La cruz representa la iglesia, representa el cristianismo, pero no es un logotipo que lo representa, sino la cruz es el sitio de la muerte en donde murió Jesús. Dijo que si alguno no toma su cruz y no sigue al Señor, no es digno del Señor. Lo que Jesús pide de nosotros, nos pide la muerte. Si no puedo dar frutos a través de mí, es porque no he sido el grano de trigo todavía. Regresamos a San Juan 12 que acabamos de leer. San Juan 12. 12, versículo 24, dice: de cierto, lo están intensificando. Dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Significa que tiene que morir. Que Jesús murió por nosotros en la cruz. Jesús hace esto para salvarnos y también para que sigamos a Él. Porque tenemos que morir para dar frutos. Yo tengo que morir. Por eso en versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquí, versículo 25. Uno tiene su vida. Su vida. Dos veces habla de la vida, ¿no? Entonces, pero el primero y después la vida eterna es diferente. La vida eterna y después habla de su propia vida. Entonces, su propia vida son las mismas vidas, pero
Entonces, en el idioma coreano está traducido en la misma palabra, pero el significado es diferente. Las dos vidas que aparecen primero habla acerca de la vida que uno nació de Adán, su vida de la naturaleza que ha nacido. Y en la Biblia, en Romanos, dice que es la carne. Y la carne no solamente es este cuerpo, sino habla de la vida misma que uno ha recibido desde Adán. Dijo Jesús que la vida de una persona no puede cambiar por nada de este mundo, porque es la vida. Toda esta vida lo hemos recibido de Adán, es una vida natural. Pero mi naturaleza, la vida que he recibido en esta vida, en esta tierra en la que vivo, si lo amo, lo perderá. Pero uno que aborrece su vida, como dice aquí, que lo guardará para siempre. Una persona así obtendrá la vida eterna y también puede dar la vida eterna para otra persona. Entonces es sacrificar a sí mismo. Dios no solamente nos salva, sino después de ser salvo, a través de nosotros que hemos tenido la nueva vida, trabaja en nosotros y así quiere cambiarnos. Y cuando uno es transformado, yo tengo que morir. Dios quiere trabajar en nosotros, quiere trabajar en mí. Busquemos Romanos 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesús por nosotros en la cruz murió para salvar nuestras almas. Nosotros que éramos enemigos de Dios, que no éramos santos, éramos pecadores, enemigos, hemos ya tenido la paz con Dios. Por la muerte de Jesús sobre la cruz, Jesús entregó su vida y como un grano de trigo, Él murió. Y nosotros ya somos los reconciliados. Y ahora por la muerte y la resurrección de Jesús por creerla, nuestra alma que ha estado muerto ya ha vivido. Es una vida eterna. Y en ese momento el Espíritu Santo entró en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo es Espíritu de Dios. Ese Espíritu ha entrado en nuestro Espíritu. Entonces, hemos sido Espíritu unido con Jesús. Hemos sido un Espíritu unido con Cristo. Pero ahora este Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quiere trabajar en nuestro Espíritu. Quiere trabajar en nuestro hombre interior. Pero ese Señor, a través de mí para trabajar, yo tengo que morir. Porque si yo trabajo, estorbo el trabajo del Señor. Como dice aquí en versículo 10, dice, seremos salvos por su vida. Entonces, yo no vivo en mí, sino el Señor desea vivir en mí. Cuando está vivo el Señor es cuando seré salvo, eso está diciendo. Cuando habla de salvo, aquí no habla de la salvación espiritual, sino el diario de tentación y pruebas de Satanás, pruebas de este mundo, los estorbos carnales de mí, de todo esto, una vida que vence todo esto, habla. Una vida distinguida de las tentaciones del mundo, distinguida del mundo, distinguida de las tentaciones del pecado. Esto es la salvación de la vida o de la conducta, de que mi cualidad se vaya transformando y cambiando. Y como el Señor vive en mí, por eso seré salvo. Entonces esto es cuando un grano de trigo cae a la tierra y muere. Jesucristo nos salvó, pero nosotros también. Como hizo Jesús, nosotros también morimos. A través de mí, la vida trabajará. Eso está diciendo. Busquemos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20.
La vida de cristiano salvo, yo no vivo, sino a través de mí el Señor, hacer que el Señor viva, cuando somos llenos del Espíritu. Acerca del ser lleno del Espíritu, hemos aprendido varias veces aquí, y todos los cristianos aprendieron acerca de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Tengo que vaciarme a mí mismo para que se llene del Espíritu Santo, ¿verdad? Mi poder, mi conocimiento, mi pensamiento, mi idea fija, lo tengo que echar, tirar, para que el Señor de poder pueda mostrar y utilizar su poder en mí. Esteban así fue. Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Y aun cuando murió siendo apedreado, testificó a Jesucristo. Él pudo tirar sus propios pensamientos. Él pudo echar a sí mismo, de que nace desde Adán, su vida natural. Y Dios trabajó por medio de Esteban. Entonces la vida de ser lleno del Espíritu Santo es vaciar a mí mismo, morir yo mismo, y que el Señor esté lleno en mí, y que el Señor pueda vivir a través de mí. Tengo que vaciarme a mí mismo, y cada día tengo que morir. Eso es la vida llena del Espíritu Santo. Aquí en Gálatas 2:20, leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ahora he sido juntamente crucificado con Cristo. ¿Qué es esta cruz? Es la muerte del pecado. ¿Por qué es importante la cruz? Porque ahí en la cruz, de una vez mis pecados murieron. Mi carne murió. Y el mundo hacia mí, yo hacia el mundo hacia mí ha muerto. La potencia de Satanás también ha sido quitado cuando murió Jesús en la cruz, y Satanás ha sido destruido. Y esta verdad ha sido continuado. No ha sido continuado así muchas veces, sino de una vez fue cumplido. Y esto es una verdad histórica. Apóstol Pablo dijo que no tiene de qué gloriarse además de la cruz. Entonces hablamos de esa cruz. La cruz es el centro de todo el universo. La cruz del Calvario es el centro de la obra de Dios que maneja la historia humana. Dios maneja el universo, maneja la historia de la humanidad. Pero lo que hace el eje central de todas las obras es la cruz. Y para cada uno de nosotros, la cruz es mi acontecimiento. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo he muerto. ¿Quién soy yo? La vida de la naturaleza que uno ha recibido desde Adán. Esa vida murió juntamente cuando Jesús murió en la cruz. Tenemos que entender la victoria del pecado sobre la cruz. Y cada momento tenemos que considerar esa verdad y aceptarla con fe. Jesús salvó a todo el mundo con la salvación. Aunque salvó a todo el mundo, pero la salvación no es de todas las personas. ¿Pero por qué? Porque no todos lo creen. Creer con fe debe de ser la mía, la salvación. Con la fe, con creer, uno tiene que obtener la salvación. Pero hay mucha gente que escucha la palabra, pero no cree. Y también el hecho de que uno murió en la cruz es lo mismo. He sido juntamente crucificado con Cristo, por eso ya no vivo yo. Pero aún así, cuando uno recibió la salvación, no es una vida en que el Señor viva en mí, no es una vida llena del Espíritu Santo, sino yo soy lleno de mí mismo, con mi pensamiento, con mis caprichos, así vive. Entonces, ¿cómo serán? Al ver a los hermanos alrededor de mí, si ellos no son correctos en mis ojos, pienso que está incorrecto. Piensa, en lugar de cubrir sus errores y ayudarlos, uno trata de descubrirlo para dar a conocer. Si a mí me agrada, me gusta. Si no, no. Entonces, eso es nuestra naturaleza que hemos engendrado desde Adán.
Es porque soy vivo yo. Pero ya no vivo yo, sino vive Cristo. Debe de vivir Cristo en mí. ¿Y cómo se hace? Cada día yo tengo que morir. Entonces, ¿cómo puedo morir cada día? Así se puede hacer con creer, con la fe. Con Jesucristo hemos sido unidos, hemos sido bautizados. Y siendo unidos por recibir este bautismo, hemos sido unidos en su muerte y en su resurrección de Jesús. Habéis muerto. Habéis sido participantes de la resurrección de la vida de Jesucristo. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 6:11. Cuando lo recibe, cree. Cuando cree, se hace mío. Por eso en Gálatas 2:20 hablamos del hecho de que he sido crucificado juntamente con Cristo. Esta cruz es la victoria del pecado. En Romanos 6:1-2, vamos a buscar. Romanos 6, versículo 1-2. Romanos 6, versículo 1-2, leamos juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice que hemos muerto al pecado. Jesucristo, cuando dijo consumado es en la cruz, nosotros hemos sido liberados del juicio del pecado. Y Jesús murió en la cruz por todos aquellos pecados y dijo consumado es. Entonces esto es la victoria del pecado. No solamente es la victoria del pecado en la cruz, sino también rompió ese estorbo que estaba entre Dios y nosotros y nos hace tener paz con Dios. Después, versículo 5, veamos. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Desde fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Es en 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando Jesús murió en la cruz, desde Adán hasta la última persona de todo este mundo, toda la humanidad murió juntamente con Él en la cruz. Si uno murió, Dios ve que todos murieron. Entonces, en ese tiempo nuestros pecados fueron resueltos. Pero del juicio del pecado hemos recibido la libertad. Pero aún después de ser salvos, todavía adentro de nosotros existe el ser yo. Lo que uno recibe desde Adán. Lo que vimos en San Juan 12:24. Uno que ama su propia vida. Uno que aborrece su vida. Esa vida de que habla ahí. ¿Qué es esa vida? La vida natural que uno recibe de Adán, nosotros mismos. En otras expresiones puede decir que es el ser yo, o como dice carne en Romanos 8, puede ser ese cuerpo físico. En otras palabras también es la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa que está en mí, que he recibido desde Adán. Aun cuando uno recibe la salvación, sigue ahí. Por eso, mientras vivimos en este mundo, con esta naturaleza pecaminosa podemos llegar a cometer pecados. Del juicio de pecado hemos sido liberados, pero la potencia del pecado nos hace caer. Pero asombrosamente, de esa potencia del pecado, también del juicio, sino también de la potencia del pecado, el Señor sobre la cruz, cuando dijo consumado es, quitó su poder de Satanás. Y esa potencia de Satanás también lo ha quitado, dice la Biblia. Primero, la cruz representa nuestra victoria del pecado, con respecto del pecado. Es como nuestro versículo principal dice que ha vencido al mundo. Volvamos a Gálatas 6, versículo 14.
Gálatas 6:14. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo se gloria de la cruz. ¿Por qué? Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí ese versículo, el versículo 14, dice que los cristianos no pueden vivir para el mundo, no conforme lo que es famoso en el mundo, no puede seguir la costumbre del mundo, no puede aprender del mundo. Y de verdad, si cree en la cruz con poder, si se predica con poder, no va a poder resistir que la iglesia y uno mismo se ha acostumbrado al mundo. Entonces, uno murió al respecto del mundo, murió en la cruz. Entonces, Jesús, cuando Él murió en la cruz, está proclamando la victoria contra el mundo. Entonces, la cruz de Jesucristo que proclama la victoria del mundo, cada momento, si lo aceptamos, si lo creemos, como el Señor miró el mundo sobre la cruz, nosotros también sobre la cruz miraremos al mundo y tendremos el corazón de misericordia hacia las almas que están muriendo y con amor en el corazón, de cualquier modo posible, nosotros trataríamos de guiarlos hacia el Señor para que ellos tengan nuestra misma vida y la misma esperanza que tenemos. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Jesucristo, que ha proclamado la victoria contra el mundo. Tenemos su alma, su Espíritu de Cristo. En 1 Corintios 2:16 dice, tenemos la mente de Cristo. Sobre la cruz, ¿cómo es su mente de Jesús que mira al mundo? La gente burlaron de Jesús diciendo, ¿eres Cristo? Bájate de la cruz y sálvanos a nosotros mismos. Muchos burlaron de él, le maldijeron. Pero Jesús, en medio de su dolor sobre la cruz, dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben qué es lo que hacen. Perdónalos, Padre. Hasta los enemigos de Jesús, Jesús los miró con ojos de amor, perdonó sus pecados. No los miró con pecado a propósito, sino pecados que cometían sin saber qué cometían, y pedía que perdonara sus pecados. Que venció al mundo, venció el pecado, corazón de Jesucristo sobre la cruz, si nosotros miraremos con los mismos ojos, podríamos salvar a las personas que están perdidas en el pecado en el mundo. Podríamos dar frutos del Evangelio, y aunque el mundo sea muy vil, nosotros no nos veamos, sino que en la palabra viviríamos distinguidos del mundo. Este mundo en donde nosotros vivimos es tan malvado. Cuando juzgó a Sodoma y Gomorra con fuego, la gente vivía para este mundo. Comía, bebía, se casaba, andaba en casamiento. Pero aparte de esto, no pensaban. Mucha gente no pensaba. Y nosotros así vivíamos también antes. Pero ahora, en este mundo, muchas personas no tienen interés en lo espiritual, en los planes y en los propósitos de Dios. Piensan, ¿cómo viviré para estar más cómodo, más feliz? ¿Qué haré para gozar más, para disfrutar más la vida? En vez de amar a Dios, aman el dinero, aman las diversiones. Eso aman más que amar a Dios. Malvado Satanás está guiando este mundo, el que es príncipe del aire, el espíritu que obra en los que no creen. En las cadenas del Satanás, este mundo está siendo gobernado. Las personas de este mundo. Entonces, ¿con qué ojos debemos de mirarlos? Con el corazón de Jesucristo sobre la cruz tenemos que mirarlos. Para mirarlos con el corazón de Jesucristo, ¿qué debemos de hacer? Jesús murió en la cruz. Nosotros también debemos hacer un grano de trigo
y decir, si perezco, perezco. Dejar mis pensamientos, mis ideas y ser distinguido del mundo. Y así puedo salvar a las personas del mundo. Si uno está muriendo ahogado en un pozo, yo no puedo bajar, sino de arriba tengo que salvarlo. No importa cómo cambie el mundo, nosotros no tenemos que ser cambiados juntamente con el mundo. Yo en la mañana venía en el tren y vi en el monitor de la televisión y veía en las noticias de letras decía que en Irlanda, por primera vez en el mundo, legalizó el matrimonio de homosexuales. Y eso fue votado por sus paisanos. Y con una diferencia del 20% ha sido pasado. Entonces, fueron primeros para legalizar el matrimonio de los homosexuales. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres cometen hechos vergonzosos. Entonces esto es quebrar el orden que Dios ha puesto. Hace poco legalizaron en el país de Corea que el pecado de adulterio ya no es pecado. Entonces así está convirtiendo el mundo. Así es todo el mundo. Entonces nosotros, aunque somos cristianos, ¿sería necesario vivir tan distinguidamente, tan separadamente? Pues, hay que vivir conforme las tentaciones del mundo y conforme las costumbres del mundo. Esto es ser un poco más elegante, ¿no? Tal vez haya personas que piensen así. Pero lo que leímos hoy de la victoria del mundo que hizo sobre la cruz, porque en el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, que solamente yo me gloriaré de la cruz. El apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse, ¿no? Pero dijo solamente la cruz. Busquemos Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versículo 4. Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo me he circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo tenía muchas cosas de que confiarse en la carne, entonces en la ley, entonces espiritualmente pudo ser muy soberbio. Él era irreprensible. Fue circuncidado en 8 días, es tribu de Benjamín y recibió la enseñanza de la mejor cultura del estudio de Gamaliel. Y él era muy hábil en hebreo y hablaba griego y varios idiomas. Y tenía mucho de qué gloriarse, pero dijo que todo lo tomó por basura. ¿Por qué? Su conocimiento de Cristo es por su excelencia. Entonces por eso dijo que no tiene de qué gloriarse más de la cruz. Entonces, solamente se gloria de la cruz. ¿Qué es la cruz? Es morir. Es la muerte. Cuando Jesús murió en la cruz, proclamó la victoria contra el mundo. Después, tercero, el importante significado de la cruz es que la cruz es la victoria contra la carne. ¿Esta carne qué es? En Proverbios 12, versículo 24, esa vida. En San Mateo 16, habla de la vida. En Romanos 8, su carne.
Se puede expresar como la muerte, como la naturaleza que uno nace desde Adán, esa vida. Y ahora aquí está proclamando la victoria contra esta carne. Vamos a buscar Gálatas 5, versículo 24. Gálatas 5, versículo 24. 5, versículo 24, leamos juntos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, aquí esta carne habla de la naturaleza pecaminosa, yo mismo. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo mismo, que he engendrado de Adán, aquí hay mucho deseo carnal, hay muchas avaricias. Entonces, todo lo que es carnal y humana está ahí. Pero todo esto, hasta esta carne, ha sido crucificado, dice. Ha crucificado la potestad del pecado y también ha crucificado el mundo y también ha crucificado la carne de todas las personas del mundo. Pero como dice aquí, los cristianos salvos, dice como los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No fuimos crucificados por considerarlo, sino fue verdad de que nuestra carne fue crucificado y que eso tiene que ser experimentado en mi vida y para poder sentirlo, nosotros tenemos que aceptar esa verdad y crearla. Que hemos sido unidos con Jesús y hemos sido bautizados. Que hemos sido unidos en su muerte, hemos participado en la vida de su resurrección. Cada día lo tenemos que tomar en cuenta. Cada día, cada momento pensar, yo he muerto, hacia el mundo he muerto, mi carne ha muerto, todo, la potestad de mi pecado ha muerto. Entonces cada día considerar y reconocer esto que es aceptarlo con fe. Y cuarto, la cruz es la importante porque también la cruz es la victoria contra Satanás. Busquemos Colosenses 2, versículo 14, del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 14. 2, versículo 14 y 15. Leemos juntos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, nos exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es la ley que nos descubre. Lo que la ley pide es la muerte. No adulteres, no mates, no hurtes, pero hemos quebrado la ley. Y la ley nos pide la muerte. Y Jesús vino para cumplir todos los requisitos de la ley. Si yo, para cumplir los requisitos de la ley, tendría que morir, ser juzgado, ser castigado eternamente en el infierno. Pero es lo que la ley quiere de mí. Jesús con su cuerpo lo hizo. ¿Y cuál es la razón de por qué lo hizo? Es por el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El cumplimiento de la ley es el amor. Jesús no vino para quebrar la ley, sino vino para cumplir la ley. Lo que requiere la ley, lo cumplió en su carne. Jesús con su vida aceptó lo que requiere la ley y murió en lugar de nosotros en la cruz. Por eso en la cruz cuando dijo consumado es, dijo que está anulando el acta de los decretos y quitándolo de medio. Y en versículo 15 dice, principados y las potestades. Esa potestad y principados habla del ángel malvado, del príncipe de las tinieblas, Lucifer, Satanás, diablo. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Los ha despojado, quiere decir, no fue despojado Jesús, sino ha despojado a Satanás de su potencia, lo desnudó. Le quitó todo, lo desnudó y
los exhibió públicamente a quien es Satanás, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús en la cruz, cuando dijo, consumado es, y murió, la cabeza de Satanás fue quebrada. Su cabeza fue quebrada y ahora solamente su colita está moviendo, ¿no? Es Satanás. En la cruz, Jesús proclamó la victoria contra Satanás. En San Juan, de antemano hablaba de eso antes de que Jesús muriera en la cruz. Vamos a buscar San Juan 12, versículo 31. San Juan 12, versículo 31 y 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto es lo que dijo Jesús antes de que murió. Habló acerca de lo que pasará en la cruz de antemano. El príncipe de este mundo será echado fuera, que quebrará su potestad de Satanás en la cruz. Y yo, si fuere levantado en la tierra, todos atraerá a mí mismo. Será levantado. No habla de ascender al cielo, sino que Jesús será colgado en el madero, en lo alto. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, dice. Jesús fue colgado alto en la cruz y dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera, que será juzgado. Y esta palabra lo volvió a repetir en San Juan 16. Busquemos San Juan 16. 16, versículo 8. En ese contenido promete que cuando Jesús asciende, enviará al Consolador Espíritu, y cuando viene, así será. De versículo 8 al versículo 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando dice aquí de pecado, de justicia y de juicio, está hablando. ¿Qué es el juicio? Este juicio de que habla aquí es, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe del mundo? Es Satanás, que tiene la potestad del aire. Entonces, muriendo en la cruz, está proclamando su victoria contra Satanás. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué nosotros no lo tenemos? Ya hemos muerto en el pecado. Y la potestad del pecado también murió en la cruz. Venció eso sobre la cruz. Y también venció contra la carne en la cruz. Y también he muerto al respecto del mundo. Yo del mundo y del mundo de mí también ha proclamado la victoria contra el mundo. Y Jesús está proclamando su victoria contra Satanás sobre la cruz también. Pero ¿por qué yo, viviendo en este mundo, pierdo contra mi carne? Y soy llevado y engañado por las costumbres y por la moda y por las cosas mundanas. ¿Por qué soy probado? Primera de Juan 2:15 dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En Santiago 4 dice, o almas adúlteras, los que aman este mundo, que tener amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dijo que son adúlteras. Jesús ya proclamó su victoria contra este mundo en la cruz, y los cristianos salvos no deben de emparejarse con el mundo, tienen que ser distinguidos y separados del mundo. Y las almas que están muriendo en la cruz, hay que mirarlos con el corazón de Jesús sobre la cruz, pero en vez de esto, se junta con las personas de este mundo. Entonces, en vez de estar perdiendo contra el mundo, contra sí mismo, contra el pecado, pierde. Está perdiendo contra las pruebas y las tentaciones de Satanás. Por eso es que a través de mí no estoy dando frutos.
La razón de por qué no doy los 9 frutos del Espíritu, por qué la madurez de Cristo, por qué no ha podido crecer esta cualidad, no ha sido madurado en mí, es porque estoy perdiendo. Pierdo contra el pecado, contra mí mismo, contra el mundo, contra Satanás, estoy perdiendo. Y debo de guiar a otras personas al Señor para que dé el fruto de evangelizar a través de mí. Pero nadie es guiado por mí. Y no hay cristiano que ha sido salvado por mí en esta comunión. Y este relevo del Evangelio sigue en mis manos. ¿Por qué será así? Es porque yo estoy perdiendo. El Señor quiere que cada día tengamos la victoria, porque la victoria ya está asegurada y confirmada. Dice que ya nos ha dado la victoria. Busquemos 1 Corintios 15. Versículo 57. 1 Corintios 15, versículo 57, leemos juntos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo que proclamó la victoria en la cruz, Dios ya nos ha dado la victoria. Ya nos ha dado la victoria. En las 7 iglesias que aparece en Apocalipsis 2 y 3, el Señor dijo, el que vence, el que venciere, el vencedor. La victoria ya está confirmada. Busquemos 1 Juan 5. El secreto de cómo podemos tener la victoria. Busquemos 1 Juan 4. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. 1 Juan 5, versículo 4, leamos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Quiere decir que la muerte de Cristo sobre la cruz, aceptarla como mi muerte, esta fe. Que cada día reconocer esta muerte sobre la cruz. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Luego vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, versículo 11. Leamos juntos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sus vidas habla acerca. No habla, estas vidas habla de nuestro hombre interior que ha nacido de nuevo, sino habla de la naturaleza pecaminosa que ha engendrado desde Adán. Que no menospreciaron sus vidas. Y así por la vida eterna nos protege y nos guarda. Cada día llevamos vidas de morir. Pero morir esto. Cada día creer y reconocer que yo muero ante el Señor no se hace sin esfuerzo, sino Jesús en la cruz ya proclamó la victoria, pero si nosotros lo recibimos y cada día la vida de vencer a mí mismo no se hace de cargar la cruz una vez, sino es cada día cargarla. Por eso apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 15, vamos a buscar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Versículo 31. 1 Corintios 15, versículo 31, leemos juntos. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si un grano de trigo cae y muere, dará muchos frutos. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida tendrá vida eterna. Entonces aquí cuando dice cada día muero,
Apóstol Pablo ya ha muerto con Jesús en la cruz. Pero aún así Apóstol Pablo dijo, cada día muero. Dijimos que Apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse, ¿verdad? Pero Apóstol Pablo se gloria de su muerte. Eso es su cruz. No tengo nada de gloriarme aparte de la cruz. Jesús pide de nosotros que cargando la cruz lo sigamos. Y no es solamente cargarlo una vez, sino cada día. Busquemos San Lucas 9. San Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24. San Lucas 9, versículo 23 al 24. Versículo 23 y 24, leemos juntos. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí dice, toma su cruz cada día y sígame. Cada día, al cargar su cruz, el Espíritu Santo se llena en mí. Los primeros santos de las primeras iglesias tenían una gran fe. Pedro, cuando era lleno del Espíritu Santo y predicó, 3,000 personas recibieron la salvación. En ese tiempo, muchas personas fueron llenadas del Espíritu y predicaron el Evangelio a cualquier lugar a donde iban. Esteban fue llenado del Espíritu Santo y aun cuando estaba muriendo siendo apedreado, predicó el Evangelio, estaba lleno del Espíritu. Entonces, ser el lleno de Espíritu no es lo que dijo Esteban, ni Pedro, ni Pablo, sino adentro, a través de Pedro, a través de Esteban, el Señor estaba trabajando. En 1 Tesalonicenses 5, 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En Salmo 78, versículo 40 a 41 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Qué quiere decir esto? A través del pueblo de Israel, a través de todas las personas, los cristianos salvos, el Señor quiere trabajar. A través de los cristianos salvos, Dios quiere trabajar. Poner deseo en nosotros, ya que obra en nosotros es el Señor. Pero el Señor no puede trabajar. ¿Por qué? Yo estoy lleno de mí. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor debe de llenarse en mí. Para que el Espíritu del Señor sea lleno en mí. Y para que sea así, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ser vaciado. Yo tengo que morir. Apóstol Pablo era una persona de verdad lleno del Espíritu Santo. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo. Predicar este evangelio a otra persona para dar frutos no estimo preciosa su vida para nada. ¿Y qué es esta vida? En la palabra original dice psique, que significa que su vida natural que ha engendrado de Adán es uno mismo, el ser, su físico, su carne. Entonces no estima preciosa para nada esa vida que él tiene. Y al hacer esto, el Espíritu Santo pudo testificar el Evangelio por medio de Apóstol Pablo. Y los primeros santos de las iglesias predicaron el Evangelio a muchísimas personas. Y miles de personas, cientos de personas a la misma vez recibieron la salvación. Lo que leemos en San Juan 12:24, de parábola del grano de trigo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es la enseñanza que nos da? Si muere un grano de trigo y cae y muere, dará muchos frutos. No terminó con Jesús. El que me sigue, Dios Padre lo estimará. Lo honrará. ¿Qué quiere decir? Seguir al Padre. Si el primer trigo era Jesús, entonces nosotros tenemos que ser el siguiente trigo. Entonces, si cae este trigo y muere, dará muchos frutos. ¿Y cuántos frutos serán? En San Mateo 13 o San Marcos 4 habla con la parábola del sembrador.
sembró y cayó en buena tierra. Salió su hierba y creció, dio frutos, de 100 por 1, 60 veces, 30 veces dio frutos. Cuando dice que cayó en buena tierra, habla acerca de que escuchó la palabra y entendió quiénes son las personas, los cristianos salvos. Pero ¿por qué a través de mí? ¿Por qué a través de nosotros no da frutos de 100, 60 o 30 veces de frutos? ¿Por qué no lo damos? Es porque como un grano de trigo cae en la tierra y muere, es porque no hemos muerto. La cáscara del trigo es muy fuerte. Y si solamente fuera por el trigo, querría estar en el sol, en donde hay aire. Pero está sepultado profundo, en donde nadie lo ve, nadie lo reconoce, en donde es muy húmedo. Y en algún momento toda su cáscara le es quitado y muere. Pero de adentro de él nace una nueva vida. Esto es el sacrificio, tribulación de los cristianos salvos. Esto es la muerte entera. Ahora nuestra iglesia en todo el mundo se está predicando el Evangelio muy efectivamente. Pero si cada uno de nosotros, a reflexionar a mi alrededor y a mí mismo, ¿estoy dando los 100, 60 o 30 veces de los frutos? Pero aunque no sea así, debo de dar al menos doble de frutos cada año, ¿no? Entonces los santos que están aquí, todos los cristianos salvos en todo el mundo, si da solo, aunque sea un fruto cada año, ¿no seríamos el doble en el próximo? ¿Cómo habrá sido en las primeras iglesias? No solamente fue el doble, sino cuando predicaba, dice que recibían la salvación 3,000, 4,000 personas, ¿verdad? Y a cada lugar donde iban se predicaba el Evangelio y muchas personas recibían la salvación. Y mientras pasó la época y mucha gente vive bien carnalmente, su corazón es rico, así que ya no tiene interés en el Evangelio, no tiene interés en el alma y en el mundo después de la muerte. Y es difícil predicar el Evangelio como antes, pero la persona sigue la misma. Siempre hay las mismas dificultades, ahora también existen las dificultades. Y la razón es por qué el grano de trigo no ha caído y no ha muerto. Cuando la reina Esther tenía que... cuando el pueblo de Israel estaba bajo el destino de la muerte por Amán. ¿Cuántos eran el pueblo? Seguramente millones de personas, pero una persona, Esther, ella como un grano de trigo dijo, si perezco, que perezca. Y para esas muchas almas, todas esas vidas las hizo vivir. ¿Qué pasaría si uno no entrega, no arriesga su vida? Muchas almas perdidas que están perdidos y muriendo alrededor de nosotros están esperando en nuestras manos del Evangelio. Y si tratamos unas veces y no sirve, entonces no funciona y nos damos por vencido y lo dejamos de hacer. Esto no es lo que Dios quiere que hagamos, sino Dios quiere que nos moramos para el Evangelio. ¿Morir qué es? ¿Es algo formal o visiblemente como Jesús murió tenemos que morir? No, sino morir en que apóstol Pablo dijo que cada día muere. ¿Qué es morir cada día? Es odiar a sí mismo y no querer a mí mismo, o no, que aborrece a sí mismo. Al que no quiero mucho. Entonces, el que reacciona así negativamente es mi hombre viejo. Pero ¿cómo es mi hombre nuevo? Es el hombre nuevo que tiene el corazón de Jesucristo. Aunque sea alguien que me maldice, que me rechaza, aunque sea uno que me haga sufrir, pero con corazón de tener misericordia de ese alma, con el corazón de Jesucristo, si sigo acercándome a esa persona, dejo mis pensamientos y conforme su palabra del Señor, obedezco con fe y esto es yo, morir. Y no es hacerlo conforme mis pensamientos, es dejar las ideas que tiene la gente del mundo. Es un pensamiento que lo sobrepasa, es un pensamiento de Jesucristo.
Saben ustedes que en el Antiguo y Nuevo Testamento aparecen muchos milagros. ¿Y quién lo hizo? No los hizo el hombre. Una persona, nosotros no podemos salvar el alma de otra persona, sino el Señor lo hace a través de nosotros. El Señor abre su corazón y tiene que tocar su corazón para que esa persona entienda el Evangelio. Entonces, no lo hacemos nosotros, sino somos utilizados como sus utensilios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dios no trabaja con su voz o con ángel para directamente salvar el alma de una persona, sino a través de nosotros que previamente hemos sido salvados, por medio de nosotros hace su obra, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que morir, tengo que dejar mis pensamientos, mis ideas fijas. Ustedes conocen mucho los milagros del Antiguo Testamento. Cuando cargaron el arca de Dios y entraron al río Jordán, y esos sacerdotes y el guiador Josué, ¿qué pensaron ellos? ¿Por qué no pusieron una puente sobre el río? ¿O será posible solo entrando se partirá? Eso es pensamiento del hombre. Pero dejaron ese pensamiento, creyeron en la palabra de Dios y dieron su primer paso de fe, entonces así partió el río Jordán. ¿Cómo se pudo partir el mar rojo? Con un pensamiento ideal de un hombre es algo, un acontecimiento imposible, pero Dios dijo que con la vara hiciera que se partiera el mar rojo durante toda la noche y el pueblo de Israel cruzaron el mar rojo, pero milagros así. También cuando dieron vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, 13 vueltas y luego clamaron, gritaron. Y no hubo terremoto y se destruyó la ciudad de Jericó porque gritaron muy fuerte, sino primero estuvo la palabra de Dios. Aunque no se conforme a mis pensamientos, pero como es la palabra de Dios, con la fe obedecieron. Dejaron sus pensamientos todos. Muchas personas, para que mucha gente no diga sus pensamientos, Josué pidió que no hablaran durante el tiempo en que rodeaban la ciudad de Jericó y nadie habló. Porque si dejaban que hablara, dirían, ¿piensas que eso es posible? Ya estamos a la 12ª vuelta. Entonces dirían muchos pensamientos propios y así se engañarían varias personas. Y por la opinión de la mayoría, tal vez a la mitad iban a dar por vencido el darle 13 vueltas. Pero la palabra de Dios dijo que dieran 13 vueltas y con la fe ellos obedecieron. Entonces, nosotros cuando llevamos la vida cristiana, muchas veces no está de acuerdo con nuestros pensamientos, pero así dice la palabra de Dios. Entonces, si no, la palabra de Dios no está conforme a mis pensamientos, todos mis pensamientos, mis ideas fijas, mis hábitos de lo que he estado haciendo hasta ahora, hay que dejarlo. Y hay que recibir la sabiduría y el consejo del sabio que me lo da. Pero el que no lo recibe dice que es perezoso. Como hasta ahora, que he girado como una puerta sobre sus quicios, hasta ahora vivimos repetidamente de esta manera. Y lo hemos hecho, pero ¿cómo somos ahora? Hay personas que no tienen frutos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dice que tenemos que gloriarnos de la cruz. La cruz es la muerte. En San Lucas 9, 23, 24, como dice, esto es la orden del Señor. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En la cruz, Jesús murió una vez, pero ahora nosotros hacia Jesús, cada día tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Y cada día morimos. Cada día dejar nuestros pensamientos y llevar una vida de obedecer la palabra de Dios. Es la vida de cargar la cruz y seguir al Señor. Se nos acerca también el retiro de verano. Este año, si cada uno de nosotros podemos guiar al alma de una persona ante el Señor, si podemos salvar el alma que está muriendo, si yo puedo obedecer para que a través de mí lo pueda hacer el Señor, ¿no seríamos la mitad? Aunque no sea 30 veces, 60 veces o 100 veces, pero al menos la mitad no sería. ¿Por qué no es posible? Claro que nosotros no podemos hacerlo. Pero hay que vaciarme para que a través de mí el Señor lo pueda hacer. Yo tengo que morir para que adentro de mí viva el Señor.
Esto debe ser nuestra vida cristiana, como el Señor, como en la palabra de Jesús. Dice, córtala. Aún así, el Señor ha alargado nuestras vidas. Y aunque ha pasado un año, pero si no da frutos, si pasa este año y no da frutos, el próximo será igual. Y Dios de justicia dice, córtala. ¿Qué es cortarla? Aunque sea salvo, pero el Señor lo puede llevar. ¿Pero por qué nos ha dejado aquí? Para que demos frutos. Para dar frutos a través de nosotros, el Señor nos ha dejado en esta tierra. Por eso este año espero que todas las personas piensen de verdad, si perezco, que perezca. Como un grano de trigo, a través de la muerte, a través de mí, esperemos que den frutos y que podamos todos dar gloria a Dios por estos frutos. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, nosotros que no tenemos nada de qué gloriarnos, sino es la cruz. De la misma forma, ayúdanos a solo gloriarnos por la cruz. Y no solamente por gloriarnos, sino que cada día queremos tomar nuestra cruz y para tu obra queremos morir cada día, para que a través de nosotros podamos dar muchos frutos y que así sea nuestra vida, Señor. Que ninguno menos desprecie tu palabra, que ninguno compare tu palabra o interprete tu palabra conforme a sus pensamientos. Por eso tu poder tan asombroso no lo queremos limitar con nuestros limitados pensamientos y queremos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, pero no queremos contristecer o apagar el Espíritu Santo. Y para esto queremos morir cada día, vaciar a mí mismo para que adentro de mí el Espíritu Santo sea lleno y que de verdad el Señor pueda trabajar por medio de mí. Ayúdanos a ofrecernos por eso. Oramos en nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén.